Veis que cuando erais gentiles, la iglesia de Corintio, ¿eran judíos o gentiles? Gentiles. Eran gentiles. Entonces, ¿por qué Pablo le dice cuando erais, como si ya no fueran? A veces leemos eso y ¿verdad? Le damos un brochazo y no le prestamos atención, pero mi hermano, por eso es que a mí me gusta predicar expositivamente, versículo a versículo, porque cositas que a lo mejor usted en su devocional lo lee y le pasa por encima, no le presta mucha atención, tiene una gran importancia. Esto tiene una gran importancia que Pablo le dice cuando erais gentiles, pero le está hablando a una iglesia gentil. No le está hablando a una iglesia, no le está hablando a la iglesia de Jerusalén. Le está hablando a una iglesia gentil, que la mayoría venía de un trasfondo pagano. Por eso todas las correcciones que él está haciendo aquí. Aquí hay cosas que él trata, que él no trata, por decir así, con la iglesia, con los Gálatas. Con los Gálatas es otro el problema, pero no es la mundanalidad lo que él está tratando. Pero en esta iglesia de gentiles sí. Si usted va, no lo voy a buscar, pero le voy a dar la cita. En Primera de Pedro 4:3, también Pedro llama a una iglesia gentil, habla también en ese término, de que ustedes saben que los gentiles, pero le está hablando a una iglesia gentil. Le voy a leer aquí la nota que tengo y le voy a pasar a explicar, que se me va a ir la mayor parte del tiempo en esto. Dice, en el comentario que yo tengo aquí, dice, los gentiles eran los no judíos. Los gentiles eran los no judíos. Esto implica que los corintios, a pesar de no ser judíos en sentido estricto, ahora pertenecen al pueblo de Dios en continuidad con el Israel del Antiguo Testamento. Los que puedan tomar nota, tomen nota. Voy a buscar la cita. Vamos a ver ahora aquí, y es importante comentar lo que había dicho sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto prometido a Israel y a Judá en Jeremías 31 y cumplido en la iglesia, el pueblo del nuevo pacto, el Israel de Dios. Mi hermano, esto no se está hablando aquí de reemplazo, estamos hablando de continuidad. En la nación de Israel, en el antiguo pacto, Dios hizo el pacto nacional. Cualquiera que nacía por cuestión de sangre y se circuncidaba era parte de ese pacto. Pero no significaba que era parte del verdadero pueblo de Dios. Era parte del pueblo visible de Dios. Como hoy en día no todo el mundo que asiste a una iglesia cristiana es parte de la iglesia de Cristo. Es parte de la iglesia visible. Pero no necesariamente parte del nuevo pacto. Y por eso es que nosotros tenemos que estar seguros, mi hermano, y es mi exhortación, que seamos parte de la iglesia invisible de Cristo. La iglesia invisible de Cristo no es bautista, ni pentecostal, ni presbiteriana, no tiene denominación. Son todos los que son partícipes del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Entonces, en el antiguo pacto, de ese gran grupo de la nación de Israel, había un remanente escogido por gracia que era el verdadero Israel de Dios. Cuando venimos al nuevo pacto, ese nuevo pacto que se le prometió al antiguo Israel y Judá, ahora se cumplen. Los primeros cristianos que eran judíos de descendencia, de sangre, descendientes de Abraham, ellos ven cumplidos en ellos ese antiguo pacto. Ellos se ven como la descendencia del verdadero Israel de Dios. Y eso es lo que llama el Nuevo Testamento el Israel de Dios. Por eso es que vemos que Pablo le dice a ellos, sabéis que cuando erais gentiles, bueno, pero si siguen siendo gentiles. Nosotros seguimos siendo gentiles, aquí seguimos siendo yo puertorriqueño, hondureño, cubano, venezolano de los diferentes países que hay aquí, peruano, pero espiritualmente en posición ya no somos gentiles, somos el Israel de Dios. Y vamos nuevamente, aunque yo esto lo expliqué hace unos meses atrás, pero tal vez muchos de los que están aquí ahora no estaban en esa ocasión. Vamos a explicarlo. Ahí mismito, si damos un poquito más para atrás, a Primera de Corintios, aquí mismito, en el Primera de Corintios 10:1,
vemos como Pablo, y esto lo explicamos aquí unas semanas atrás o meses, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, le está hablando aquí a los corintios, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí Pablo le está diciendo a los corintios, gentiles, nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Está hablando de la nación de Israel que salió de Egipto. Los gentiles aquí, corintios, no eran descendientes físicos de esos israelíes. Pero como él está hablando del Israel espiritual, él le dice a estos gentiles, nuestros padres, refiriéndose a los judíos, a los israelíes que salieron de Egipto. ¿Estamos entendiendo? Si usted viene conmigo a Efesios 2, versículo del 11 en adelante, dice, Efesios 2 del 11 en adelante, dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, aquí le está hablando a gentiles también, a gentiles, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, en cuanto a la sangre, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. O sea, la circuncisión eran los judíos que se circuncidaban, ¿no? Eso era parte del pacto, del antiguo pacto. Dice, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, miren bien mi hermano, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice que estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Como expliqué la otra vez, ya no hay dos pueblos de Dios. No es Israel y la iglesia. No es que Dios tiene un plan con Israel y otro con la iglesia. No, eso es una enseñanza nueva a partir de 1830. Anterior a esa fecha eso no se conocía. Como vemos entonces, de los ambos pueblos, ya no hay dos pueblos de Dios, de ambos pueblos hizo uno. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno solo. No es el cuerpo de Cristo y la nación de Israel, no. Un solo cuerpo. Un solo Israel de Dios, compuesto de judíos y de gentiles, unidos por la sangre de Cristo del nuevo pacto que Él prometió en Jeremías 31. Por eso es que Él habla de los gentiles. Y dice, matando en ella, matando las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban cerca eran los judíos, los que estaban lejos los gentiles. Porque por medio de Él, o sea de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, oiga bien, conciudadanos. ¿Somos nosotros conciudadanos de Jerusalén terrenal? No, del Jerusalén espiritual, del Israel espiritual, que es el que cuenta. Es triste ver la idolatría que hay en muchos cristianos en las iglesias con la nación de Israel. Ya no dicen paz, ya no dicen Dios te bendiga, no shalom. Ya no dicen no Jesús, eso es un nombre griego inventado por Constantino, Joshua. Miren, mi hermano. Ya en algunas iglesias, ya en vez del hermano Ronald venir y ayudarnos con la batería, tendría que venir con el cuerno ese a tocar el cuerno ese aquí. Eso está sucediendo en algunas iglesias cristianas o que se identifican como cristianas, porque ignoran lo que dice esto. Está ignorando que ya no hay dos pueblos,
que ya no es un plan para Israel terrenal y otro para la iglesia. Un solo cuerpo de los dos pueblos hizo uno. Esto no tiene que ver con ser reformado, con ser dispensacionalista. Esto tiene que ver con ser bíblico. Mire lo que sigue. Porque por versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrado en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, mis hermanos. Venga conmigo a Gálatas. Un poquito para atrás. Venga conmigo a Gálatas 3. Gálatas 3 del 6 al 9 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. No, pastor, pero es que él tiene que cumplir la promesa a Abraham, a la nación de Israel. No se cumple en la iglesia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Siga conmigo ahí mismito. Y mi hermano, a ver, no soy antisemita. Porque es que se le acusa a uno de cuanta cosa. Ah, no, entonces usted odia a los judíos. No, yo no odio a los judíos. Oramos por los judíos, oramos por la nación de Israel, como oramos por Honduras, por Puerto Rico, por Venezuela, por Cuba. Por esta nación que vivimos estamos llamados a orar por todos ellos. Pero no hay un tratamiento especial para ellos. Y ellos no van a ser salvos si no vienen a Cristo. No hay otro medio de salvación. Mire lo que sigue ahí mismo en Gálatas 3, 27 y 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oiga bien, marque eso si tiene su Biblia abierta. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. A nosotros nos está diciendo eso. Ahí mismito, siga más adelante, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Al 30, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, y se está refiriendo ahí a la nación de Israel. Y oiga bien, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y para que no piensen que es mi interpretación, Pablo lo explica, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mire lo que sigue diciendo. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Está hablando de la iglesia. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, refiriéndose a la nación de Israel, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Mi hermano, ¿qué más claro? ¿Qué más claro está ahí?
Romanos, venga rapidito conmigo a Romanos. Venga conmigo a Romanos. Romanos capítulo 2, 28. Romanos 2, 28, mire lo que dice. Romanos 2, 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, oiga bien, el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y si va un momentito más, ahí mismo Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 8, dice, se estaban preguntando cómo es posible que las promesas que había hecho Dios a la nación de Israel y del Mesías y del nuevo pacto, ¿cómo es posible que la mayoría de la nación de Israel sigue sin creer? ¿Cómo es posible eso? ¿Será que ha fallado la palabra de Dios? ¿Será que ha fallado las promesas de Dios? Y Pablo se dispone a contestar, versículo 6, capítulo 9 de Romanos. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mi hermano, mire qué claro está ahí. No es que se tiene que cumplir con los israelitas, no, es que no, esa promesa no es para todos los descendientes según la carne de Abraham. Se lo repito, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no deja lugar a duda, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Lo estamos viendo, mis hermanos. Vémoslo claro. Y dedicamos bastante tiempo a eso porque creo que es de suma importancia, porque a veces leemos estos pasajes, volviendo otra vez a 1 Corintios 12, cuando dice, sabéis que cuando erais gentiles, y uno dice, pero ven acá, pero si es una iglesia gentil, ¿cómo que era? Y si siguen siendo. No, siguen siendo según la carne, pero espiritualmente son parte del Israel de Dios. Son el verdadero Israel de Dios. Son los verdaderos descendientes de Abraham en quien se cumple la promesa. Lo cual nos lleva, dejando eso claro, entonces seguimos adelante. Dice que cuando erais gentiles, acuérdense que esta iglesia venía de un trasfondo pagano, a diferencia de las iglesias de Jerusalén. La primera iglesia fue fundada en Jerusalén, no fue en Roma, fue en Jerusalén. Y después en importancia estaba la iglesia de Antioquía, no la de Roma. La iglesia de Roma vino a tomar importancia después porque era la iglesia de la capital. Como decir aquí la iglesia de Tallahassee. Pues la iglesia de Tallahassee no es más importante que la iglesia de Miami, ni que la de West Palm Beach. Pero con el tiempo empieza entonces a reclamar cierto poder por encima de las demás. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Roma. Eso es historia. Cualquiera que se moleste en leer historia eclesiástica lo va a saber. Ahora, dice que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Como a los ídolos mudos. Venga conmigo al Salmo 115. Estas personas venían de un trasfondo completamente pagano, donde practicaban la idolatría. La idolatría con los ídolos mudos. Cuando vamos, y los gentiles estaban siendo extraviados con esto de los dones espirituales, de tal manera que parecían, los compara. Y vea lo que dice la Escritura. Una persona que sirve, que adora a los ídolos mudos, es una persona que está extraviada bíblicamente. Pero mire lo que dice, venga conmigo aquí, el Salmo 115, versículos 4 y 8. Del 4 al 8. Dice, nuestro Dios, desde el 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Eso es lo que dice la Escritura de Dios. Eso no es lo que dicen los bautistas, los protestantes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es claro. El segundo mandamiento, de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es claro: no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo ni en la tierra, y no te postrarás a ella. Es claro, mi hermano. No, ya aquí van ya como protestante. Esto no tiene, como digo, mire, ser protestante no salva a nadie, ser católico romano no salva a nadie, ser bautista no salva a nadie. Usted lo salva si usted está en Cristo. Amén. Si usted está en Cristo, usted es salvo. No todo el mundo que está en una congregación que se llama cristiana es cristiano. Entonces el deber de uno es decir lo que dice la Escritura. Y la Escritura es claro en cuanto a cómo condena la idolatría. Nosotros unos capítulos atrás, mismito en el capítulo 10, versículo del 19 al 22, Pablo dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Yo he visto en muchas casas de supuestos cristianos, estatuas, a veces de la Virgen, a veces de un indio, de Lázaro, y algunos le ponen tabaco, a otros, mire, le voy a hablar por experiencia de mi propia familia. Le ponían un arrocito, a algunos le ponían unas manzanas, o sea, sacrificios. Yo tengo por parte de mi familia y familia santera. Sí, para que vean. Así que el hecho de que cuando yo hablo aquí mire mi hermano, en mi familia hay personas homosexuales, en mi familia hay personas santeras, en mi familia hay personas que no creen ni en la luz eléctrica. Así que cuando yo estoy predicando de aquí y le tiro duro y alguna persona, ay, está tirando duro, no, es que el primero que se va enredado a veces soy yo y la familia mía. Porque por la casa de uno es que uno tiene que empezar. Ahora mire lo que Pablo dice. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Eso es lo que significa. Tenga la imagen que tenga de la Virgen, de Lázaro, de Pedro, no importa, del mismo Cristo. La imagen que tenga, cuando se le postra delante de estas imágenes, usted está rindiéndole culto a los demonios. La Biblia es claro, mis hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, no dice que hay varios mediadores. Solo Dios. A mí me da pena a veces viendo las películas, viendo las series, viendo las noticias, la idolatría, rogándole a lo que no es el mediador. No, un solo Dios, independientemente de lo que le hayan enseñado a usted en la tradición. Aquí no se está juzgando su corazón. Aquí lo que queremos, no nos estamos burlando de su religión, lo que queremos es que venga la fe en Cristo. No es que se haga protestante ni bautista, sino que venga al nuevo pacto en Cristo por la sangre de Cristo, en arrepentimiento y fe. Eso es lo que predicamos aquí. Por eso, en Efesios 5, capítulo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, oiga bien, ¿quién es fornicario? Todo aquel que tiene sexo fuera del matrimonio. Pero pastor, nos vamos a casar, está en fornicación. Todo el que tiene sexo fuera del matrimonio está en fornicación. O inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. La Biblia es clara. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes. Y a mí siempre me ha llamado la atención esto, desde que el hermano César Vidal, nunca lo había visto de esa manera, pero el hermano César Vidal, cuando habló de este versículo, hizo un énfasis. Note que los primeros que aparecen en la lista que van al infierno son los cobardes. No es más nadie, no son ni los homosexuales, los cobardes.
Las personas que por cobardía reniegan al evangelio de Cristo, por el qué dirán, porque yo no quiero que me señalen, porque yo no quiero que digan que soy un fanático, una fanática religiosa, porque yo no quiero que me tilden de una persona de intolerante. Esos son los terrores más grandes de la sociedad cristal que vivimos hoy en día. Los terrores más grandes de las personas es no ser aceptadas. Pero ¿por qué usted ve todas en el Facebook? Todo el mundo así, y para aquí, y para todos lados. A ver, y después a chequear cuántos likes tenemos. Y si no aparecen los likes, a sudar frío. Tendré yo que quitarla. Porque queremos ser aceptados. Hay un deseo de ser aceptado y un terror, un pánico a ser rechazado. Eso se llama cobardía. Muchas de las cosas que yo predico aquí para mí sería más fácil ni tocar el tema. Darle de largo, darle un brochazo rápido. Pero eso es cobardía. Yo no predico para caerle mal a las personas, ni predico con la intención de molestar o de darle por el cocote a nadie. No, esa no es mi intención. Dios sabe mi corazón. Esa no es mi intención. Pero a la misma vez sé que va a molestar. Va a molestar. Pues yo no puedo ser cobarde y decir, no, es que yo no me voy a meter en ese lío, no, yo no voy a tocar ese tema, yo mejor me voy por aquí. No. El primer grupo que aparece de las personas que van al infierno, los cobardes e incrédulos, los abominables. Oiga bien, y si usted ha leído su Biblia, sabe que la Biblia llama abominación la homosexualidad. Y dice, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Ahí caen también los que chequean el horóscopo todos los días. Ahí caen los hechiceros. Los que chequean el horóscopo. Hay gente que no salen si no ven el horóscopo en la mañana. Los idólatras. Ahí hablamos ya. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Amén. Versículo, no se asusten que esto sí le vamos a dar bien rapidito aquí. Quería hacerle el énfasis ahí. Versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. ¿A qué punto había llegado esta congregación de Corinto?